En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, para que todo lo que veamos en esta tarde noche, podamos mirarlo desde el corazón, podamos abrirnos para vivir este momento particular de la historia, abiertos a tu amor y a tu bondad, para ser instrumentos tuyos en medio del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. En el día de hoy vamos a continuar mirando este proceso que hemos ido viendo desde hace ya buen rato sobre el camino eclesial, que es el nombre de este programa, el camino eclesial, memoria, desafío y esperanza. Vamos a ver con ustedes hoy el documento de Aparecida, el texto de Aparecida que se nos ha dado para que nosotros podamos trabajar con él. Voy a buscarlo porque no lo puse aquí a mano. Voy a buscarlo para tenerlo aquí a mano. Este documento de Aparecida, hay varias versiones. Esta es la versión de Panamá. Hay otros tipos de texto sobre el documento de Aparecida que tenemos que mirar. Ahora me equivoqué, esta vez fue el directorio. Voy a buscar el documento de Aparecida. Este documento es esencial para nuestro camino eclesial. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la iglesia hace un recorrido, va avanzando en el tiempo, pero no lo hace en discontinuidad, sino en continuidad pastoral. Esto es de suma importancia porque quiere decir que lo que se está dando es fruto en gran manera de lo que ya se ha dado. Es fruto de todo un caminar de mucha gente que, como una carrera de relevo, vamos llevando en nuestras manos el gran tesoro de la fe, el tesoro del Evangelio de Cristo. Entonces, el documento de Aparecida es un documento que surge precisamente de esa reunión que es la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Esta conferencia se realiza en el 2007. Recuerdo que en aquel momento viajamos algún grupo para hacer primero la preparación de Aparecida y luego la recepción de Aparecida. En este texto quiere afirmarse algo importante. Aparecida sería como la quinta recepción del Concilio Vaticano II y se ha tomado como una nueva recepción que bajo el pontificado de Benedicto XVI, que veíamos el lunes pasado, va a llevar a cabo una transformación en el pensamiento de la Iglesia latinoamericana. El documento comienza diciendo que ha sido convocado este sínodo por el Santo Padre Benedicto XVI. Benedicto XVI ha convocado
a esta quinta conferencia que busca trabajar temas como encuentro, comunión, palabra, familia, derechos humanos, camino, verdad, y pretende, dice, entre los desafíos que enfrenta hoy la labor evangelizadora en nuestro continente, lograr que todo cristiano se encuentre con el Señor. Es decir, es de suma importancia que los cristianos nos encontremos con el Señor. No basta con la idea de conocer históricamente, a nivel de conocimiento, de catequesis, conocer la vida de Jesús, incluso conocer los evangelios. Se pretende ir más allá. Se pretende encontrarnos con el Señor, un encuentro personal para que podamos vivir así la alegría del reino de Dios, la alegría de el reinado de Dios en nosotros. En ese sentido, el texto nos llama a ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que en él tengan vida, para que nuestros pueblos de América Latina y el Caribe tengan vida en él. Es decir, lo que pretende esta conferencia es que todos nos encontremos con Jesús y encontrándonos con él de manera verdadera, encontremos la vida en él. Por eso es tan importante que seamos conscientes de que esta conferencia es sumamente necesaria y con una validez y una importancia colosal para el camino evangelizador en América Latina. Por eso, lo que se busca es descubrir al Logos encarnado, al Jesús que es amor del Padre hasta el extremo, y que este Logos encarnado nos toque nuestras vidas, de tal manera que podamos descubrir la misma vida que Dios quiere para nosotros, la vida abundante de los hijos de Dios. Va a marcar algo también que, aunque es antiguo, algo que no se había tocado de esa manera, y es la mancuerna, por así decirlo, la unidad discípulo-misión o discipulado-misión, discípulos misioneros. La iglesia tiene la tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y recordar a los fieles del continente, en virtud de su bautismo, por nuestro bautismo, que estamos llamados a ser discípulos misioneros de Jesucristo. Esto hace un hito en el camino eclesial, porque recordemos que hasta ese momento mucha gente, la mayoría, piensa que los discípulos misioneros son los sacerdotes, las religiosas, los obispos, los diáconos y de pronto algunos laicos o laicas que se han consagrado para una vida en la iglesia. Este documento va a marcar que el discipulado misionero es para todos los bautizados, para todos y todas. No hay diferencia. Todos estamos llamados a vivir este discipulado misionero. Por lo tanto, él va a partir, el Papa Benedicto, cuando él comienza en su discurso inaugural, diciendo que el llamado de Jesús es un imperativo. Todo bautizado recibe de Cristo, como los apóstoles, el mandato de la misión. Y recordemos que incluso antes de Aparecida, y tal vez antes de la misión del año 2000, para mucha gente los misioneros era un grupo aparte. No era el común de la gente.
Aparecida va a comenzar a marcar este hecho de que el misionero es el bautizado. Todo bautizado es misionero y a la vez es discípulo. Entonces, en esta carta, en este discurso inaugural, él dice, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. De tal manera que el que crea y sea bautizado se salvará. Es un imperativo de Jesús. Es una necesidad para nosotros. No podemos dejar de anunciar el evangelio. Entonces, el Papa pregunta algo en ese momento, Benedicto. ¿Qué nos da Cristo realmente? En este camino eclesial, siempre hemos hablado de Cristo y del amor y de la salvación, sí, pero ¿qué nos da Cristo realmente? ¿Por qué queremos ser discípulos de Cristo? ¿Por qué esperamos encontrar en la comunión con Él la vida? ¿Qué nos da Cristo? Entonces, Él va a decir, es que es una prioridad, porque efectivamente Cristo nos da la vida. Sin Cristo no hay vida. Y por lo tanto, uno de los primeros elementos que Él va a mirar o va a proponer es que miremos la realidad. Benedicto va a decir, ¿qué es la realidad? Recuerden que todos estamos viviendo una experiencia y todos creemos estar en la realidad. Pero en realidad, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo real? ¿Son realidad solo los bienes materiales? ¿Los problemas sociales? ¿Los problemas económicos, políticos? Aquí está precisamente el error que tenemos tendencialmente en este último siglo. Un error destructivo, como demuestran los resultados que vemos en todo el mundo. Es importante saber que se falsifica el concepto de realidad con la amputación de la realidad fundante que es Dios. Dios es la realidad. Y si se amputa a Dios de la vida del hombre, entonces se falsifica la realidad. Porque Dios es la máxima y primera realidad del ser humano. Por eso, desconocer a Dios es desconocer la realidad. ¿Por qué razón? Porque el mundo físico que nosotros le llamamos realidad, dice Benedicto, es lo que, siguiendo a Pablo, es un mundo que pasa. Es un mundo aparente. Pablo va a decir, pongan los ojos en el cielo, donde está Cristo, porque este mundo es pasajero. Quien conoce a Dios, conoce la realidad. Dios es la realidad fundante. Sin Él no hay realidad. Por eso es necesario darlo a conocer y llevarlo al mundo. Y va a decir, para que tengan vida en Él. ¿Por qué razón? Porque los pueblos latinoamericanos y caribeños tienen el derecho a una vida plena, verdadera, como hijos de Dios. Recordemos que Jesús, cuando viene, no propone una vida de sufrimiento, como muchas veces hemos interpretado, como muchas veces creemos. Lo que propone Jesús es una vida verdadera. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Y en el versículo anterior dice, el ladrón viene a robar, matar y destruir. El ladrón. ¿Quién es el ladrón? Es el pensamiento del mundo. Es lo que llamamos Satanás. Viene a robar la vida, viene a matar la vida y viene a destruir la vida. Dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y una vida abundante. Por lo tanto, lo que Jesús ofrece al creyente no es una vida de sufrimiento, es una vida abundante, una vida plena, una vida de paz, una vida cimentada en la roca. No es una vida que no le va a pasar cosas duras, no es una vida que va a estar exenta de enfermedades, de problemas, no, sino que es una vida anclada en Él y que por lo tanto va a ser de mucha paz. Pase lo que pase, no se pierde la paz porque en Él tenemos vida.
Y esa palabra, con mayúscula, es la vida de todos los seres humanos. Por eso él va a hacer énfasis que la vida, por lo tanto, hay que descubrirla en el encuentro con Jesús. Y va a marcarlos: encuentro con la Eucaristía dominical, encuentro con la palabra, encuentro con la comunidad, encuentro, en fin, con Dios, para llevar al continente latinoamericano no solo a ser un continente de esperanza, sino un continente de amor, el continente del amor y de la esperanza. Entonces, al final va a decir: quédate con nosotros, Señor, porque sin ti no podemos. Quédate con nosotros, Señor, porque sin ti no sabemos. Quédate con nosotros, Señor, porque sin ti no podemos avanzar. Solo con Dios podemos avanzar. Entonces, este texto va a marcar toda una forma de vida de los discípulos misioneros. Esta forma de vida comienza diciendo en el numeral 1 que con la luz del Señor resucitado y con la fuerza del Espíritu Santo, los obispos de América Latina se han reunido en Aparecida, Brasil, para esta conferencia. Es decir, los obispos están claros que es con la luz del Señor resucitado y con la fuerza del Espíritu Santo con los que se han reunido. ¿Cómo se han reunido? Con alegría. Se han reunido con esperanza. Se han reunido abiertos a la acción del Espíritu Santo, sabiendo que el Evangelio llegó a nuestras tierras de una manera muy controversial, pero que ya había aquí las semillas del verbo, las semillas de Dios, las semillas que están en todas las culturas, en todos los pueblos, en todas las naciones. Entonces, esta quinta conferencia busca que hagamos un nuevo camino. Este nuevo camino es un repensar. Es decir, la iglesia, todos nosotros, estamos llamados a volver a pensar, a repensar y a repensar profundamente. ¿Cómo la iglesia de América Latina tiene que repensar? Uno, profundamente. ¿Desde dónde? Desde Cristo. Y debe hacerlo con fidelidad y audacia a su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. Entonces, no podemos replegarnos frente a quienes solo ven confusión, peligro, errores. No podemos quedarnos en el pesimismo. Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio. Hay que renovar el Evangelio para llevar la experiencia de Cristo a las personas. No hay que hacer un nuevo Evangelio. Hay que renovar la experiencia con el Evangelio. Es decir, la experiencia con el Evangelio del Reino, con Cristo mismo. Y esto no depende de grandes programas, que no significa que no haya que programar. Sí hay que programar. Pero la fuerza no está en los programas, sino en hombres y mujeres nuevos que encarnen en su vida la tradición y la novedad como discípulos de Jesucristo. Es decir, lo que se necesita son hombres y mujeres dispuestos y dispuestas a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Discípulos de Jesucristo y misioneros del reino para esta América Latina. Y miren que él va a decir Aparecida en el número 12, va a decir que no va a resistir los embates del tiempo. Eso lo estamos viendo hoy, el embate del tiempo, el embate que tiene, por ejemplo, la tecnología, cómo la tecnología cautiva a los niños, a los jóvenes, incluso a los adultos. Los embates del tiempo sobre todo lo que vemos, el consumismo, todas las formas como se vive el individualismo, los ataques a la fe. Dice, la iglesia no va a resistir los embates del tiempo
con una fe católica reducida al bagaje. Más o menos yo conozco, yo sé algo de eso. A un elenco de algunas normas o prohibiciones o a prácticas de devoción fragmentadas. Bueno, es que a mí me gusta esta devoción, la otra, no, dice, o adhesiones selectivas y parciales a verdades de fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales o a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Dice, es que esta vida como está ahora mismo tiene una gran oportunidad, ya sea para dejarlo todo o por reaprenderlo todo. Ese es el compromiso. O lo dejo todo o reaprendo desde Cristo, la fe. Entonces dice, nuestra mayor amenaza, dice Aparecida, es el gris pragmatismo de la vida cotidiana. Esto es sumamente delicado. El gris pragmatismo de la vida cotidiana de la iglesia, en el cual aparentemente todo está sucediendo con normalidad. Pareciera, ¿no? Todo con normalidad. Pero en realidad, la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Esto es duro, ¿eh? Todo parece normal, pero la fe se ha ido desgastando y degenerando en mezquindad. Solo pienso en mí. Por eso yo creo a mi manera, yo participo a mi manera, cuando yo quiero, no pasa nada, no pienso en la comunidad. El cristiano no puede pensar separado, porque nosotros no somos dualistas, somos unitarios. Pensamos en la unidad. Por eso la importancia de la comunidad. Entonces dice, a todos nos toca, por lo tanto, recomenzar. Recomenzar es volver a comenzar desde Cristo. A todos, ¿eh? Reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Es que yo estoy pensando ser mejor. No es por eso. O por una gran idea. Es que me di cuenta que es que intelectualmente el cristianismo es funcional. No. Dice, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Y esa persona es Cristo. Ese encuentro hace que nosotros vivamos la mayor alegría. La mayor alegría es encontrarnos precisamente con Dios. El Señor nos dice, no tengan miedo. ¿Eh? No tengan miedo, porque buscan al que está vivo. Nos alientan los signos de la victoria de Cristo resucitado. Miren, nosotros no vivimos una fe en un Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado. Y por eso nosotros afrontamos la realidad desde la capacidad de la iglesia para promover y formar discípulos misioneros de Jesucristo que respondan a las nuevas realidades del mundo. Va a decir, no teman, abran más y más las puertas de par en par a Cristo. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, absolutamente nada de lo que hace bella la vida, libre y grande. El mundo quiere decirnos a nosotros, y es lo que dice, que buscar a Cristo o dejarse encontrar por Cristo es perder, porque aquí Cristo nos quita. No, al contrario, Él no quita nada y lo da todo, absolutamente todo. Y no hay mayor alegría que ser instrumento del Espíritu Santo en este continente. Ser instrumento es nuestro camino. Y dice, conocer a Jesucristo por la fe es nuestra alegría, es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia. Y transmitir este tesoro a los demás es un encargo del Señor. Entonces, miren cómo Aparecida va mostrando
el camino eclesial. ¿Cómo debe ser el camino eclesial? Primero, un camino de gozo. Porque quien se encuentra con Jesús encuentra el gozo. Por eso, conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia. El seguimiento de Jesús hay que vivirlo con gratitud, porque Él nos ha llamado, y transmitirlo a los demás un encargo del Señor. Por eso estamos llamados, somos elegidos, y Él ha confiado en nosotros para esta tarea. La primera parte del documento de Aparecida se titula La vida de nuestros pueblos hoy. La vida de nuestros pueblos hoy. Y va a ir mirando, esto va como en función, aunque no lo trabaja del todo, del método inductivo teológico ver, juzgar y actuar. Entonces, este sería como el ver, la realidad, la vida de nuestros pueblos en el hoy. Entonces, se nos pide contemplar la vida. Es decir, desde Jesucristo, camino, verdad y vida, mirar sin juzgar la realidad de nuestros pueblos, lo que propone. Entonces, ver en esta realidad el tema de los discípulos misioneros en América Latina. Y va a decir que América Latina está llena de luces, sombras, y que entre luces y sombras vamos caminando. Por eso hay que reconocer la presencia de Dios en nuestros pueblos, mirar la realidad de nuestros pueblos y de nuestra iglesia con sus valores, sus limitaciones, sus angustias, sus esperanzas, y dentro de ello mirar la acción de la gracia de Dios. Recordemos que Juan Pablo II, cuando vemos la teología de Juan Pablo II, hablaba de la primacía del amor y la primacía de la gracia. Luego Benedicto hablaba de la primacía del amor. Entonces, aquí ver esa primacía de la gracia de Dios. Cómo Dios está animándonos, está llamándonos a ser instrumentos de su reinado. Es decir, ser instrumento para los demás. Llevarle a los demás la buena noticia del reino de Dios. Entonces, iluminados por Cristo, ¿ve? El sufrimiento, la injusticia, la cruz, nos interpelan a vivir como iglesia samaritana. Recuerden que la iglesia samaritana fue un texto que vimos ya desde el Concilio Vaticano II. Vivir como una iglesia samaritana. Esto implica la evangelización que va unida a la promoción humana y la auténtica liberación cristiana que hablaba el documento de Santo Domingo. La promoción humana. No basta con darle a los pobres, que promocionar al ser humano para que sea artífice de su historia, promotor de su vida. Entonces, la Biblia, pues, muestra reiteradamente que Dios creó al mundo con la palabra, una palabra creadora, una palabra de gracia. Y por eso, como vivimos en la primacía de la gracia, hay una alegría de ser discípulos misioneros de Jesucristo. Y la iglesia de América Latina debe descubrir y debe reafirmar que su llamada es evangelizar. La iglesia existe para evangelizar. Una iglesia que no evangelice, y cuando hablo de la iglesia, ojo, no estoy hablando de los curas y de los obispos o de los presbíteros. Los obispos, estoy hablando de todos nosotros. Somos la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia como iglesia existe para evangelizar. En el capítulo 2 de Aparecida se va a tratar el tema de la mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad. Primero vimos la realidad. Ahora vamos a ver la mirada de los discípulos en esta realidad. Entonces, como los discípulos misioneros de Cristo somos interpelados por esta realidad. Es decir, los pueblos latinoamericanos, el sufrimiento, los problemas, la situación continental, se vuelve signo de los tiempos que a la luz del Espíritu Santo nos están hablando. Nos están llamando como un clamor. El clamor que pide la aparición gloriosa de los hijos de Dios. Para que mostremos su gloria, mostremos
su amor. Entonces, esta visión de los discípulos misioneros ha de llevarnos a un punto de partida. La realidad de los discípulos misioneros y la realidad también de todo el pueblo latinoamericano, que se concentra en su mayoría en un pueblo sufriente, un pueblo pobre, un pueblo oprimido muchas veces, un pueblo que está viviendo la carencia, una idea de carencia. Entonces, la situación cultural que también nos interpela. ¿Qué pasa con nuestra cultura? Se está volviendo anticultura. La anticultura de la muerte, de la droga, de la persecución, de los asesinatos, del robo, de la política que va en una línea de destrucción, de las políticas egoístas, egocéntricas, de las riquezas mal habidas y mal distribuidas. Esa situación social y económica nos llama a los discípulos misioneros a mirar y a sentirnos llamados para que ayudemos a que no haya la exclusión social. Nosotros somos testigos en estos años, sobre todo este año último, de la pandemia, en que mucha gente siguió estudiando en línea, en plataformas, pero si tenían las plataformas y si tenían los instrumentos, porque hay un grupo excluido al que no le llega ni internet ni tiene los instrumentos y no pudieron estudiar. Hay un gran grupo, otro grupo siguieron por televisión, pero hay otro grupo que no tiene televisión ni tiene luz eléctrica. Entonces, esto marca esa inequidad que hay en nuestros pueblos latinoamericanos. En esta dimensión sociopolítica, entonces, se invita a que los discípulos misioneros no seamos sordos, ni nos hagamos ciegos a esta realidad. También se nos invita a ver la biodiversidad, es decir, la ecología en América Latina, todo el tema de la Amazonía y de la Antártida, y cómo se ha ido predando la sociedad, predando las montañas, predando pues todos los ríos, predando toda la ecología, ¿no? Esta biodiversidad. Entonces, la naturaleza ha sido y sigue siendo agredida. ¿Por qué? Mire, yo les decía a ustedes que estamos en un camino eclesial. Esto después lo recordaremos porque en esta reunión, en esta quinta conferencia, estaba Bergoglio. Aquí estaba Bergoglio como arzobispo de Argentina. Él estuvo aportando en este documento de Aparecida. Por eso las cosas novedosas que vimos y que estamos viendo que dice el Papa Francisco, luego nos damos cuenta que estaban en Aparecida, estaban en otros documentos, estaban en el Concilio Vaticano II, solo que no conocíamos la línea del avance eclesiológico, la línea como la iglesia va avanzando sin olvidar el don del pasado, de los documentos del pasado. Entonces, en este tema del medio ambiente y la biodiversidad, dice que hay una creciente agresión al medio ambiente, hay una despreocupación por los pueblos indígenas, afroamericanos, por la situación de la iglesia que tiene unos desafíos nuevos ahora, recordando que somos valientes, testimonio de un pueblo que es el pueblo de Dios. Y que tenemos también el testimonio de muchos santos que han dado la vida en nuestra América Latina y nos estimulan para seguir adelante. En la segunda parte de este documento de Aparecida, vemos la vida de Jesucristo en los pueblos y en los discípulos misioneros. Esto es una segunda parte, la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros. En el capítulo 3, entonces vemos la alegría de ser discípulos misioneros para anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué ha pasado hasta este momento? Hay una fuerte idea que ser discípulo misionero es una tristeza. Irse a la vida, por ejemplo, presbiteral o sacerdotal, irse a la vida religiosa, irse a una vida misionera,
dedicarse a un trabajo eclesial, ya sea de ministerios laicales, lectores, acólitos, es como perder. Es como que yo estoy abandonando una cosa en el mundo que era muy hermosa y se va a un lado triste donde la gente ni ríe. No, no, eso no es cierto. El camino de los discípulos es la alegría. Hay una alegría de ser discípulos misioneros de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nos hemos encontrado con Jesucristo, que es la vida eterna. Algo que el mundo no nos puede dar. Todo lo que el mundo nos ofrece se acaba. Comenzando por nosotros mismos. Nuestro biovestido puede ser muy bonito, pero después de 40, 50, 60 años está arrugadito y aunque lo planches, ya se fue. Todo lo que este mundo nos ofrece se va. Entonces, el único que nos da vida eterna es Jesús. Por eso, entonces, se anuncia la buena nueva de la dignidad humana. Se busca anunciarle a los pueblos latinoamericanos que Dios nos ha bendecido porque no hay mayor dignidad que ser hijos e hijas suyos. Y somos hijos e hijas amados por Él. Por eso se anuncia la buena nueva de la vida. Nosotros no vamos a anunciar sufrimiento. No vamos a anunciar que la gente tiene que entrar en una serie de pronto de disciplinas de sufrimiento. No, nosotros vamos a anunciar la vida de Jesucristo y una vida abundante, una vida verdadera, porque eso lo quiere Dios para nosotros. Entonces, bendecimos a Dios por el don de Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, que habíamos dicho anteriormente, que es una frase de San Juan Pablo II, pero que a su vez había tomado ya de los padres de la iglesia. Entonces, se nos habla de las buenas nuevas que hay en América Latina. La buena nueva de la dignidad, la buena nueva de la familia, la buena nueva de la actividad humana, la buena nueva del trabajo, la buena nueva de la ciencia y la tecnología, la buena nueva del destino universal de los bienes y la ecología. Y entonces, desde esta visión de buena nueva de todo lo que hay en la creación, se nos llama a ser el continente de la esperanza y del amor. Continente de la esperanza y del amor. Y fíjense algo que va a decir Benedicto XVI. Y esto es importantísimo en este momento en que mucha gente está absteniendo de participar de la Eucaristía. Lógico que hay mucho miedo y que se hace por vía internet, sí. Pero fíjense lo que dice, solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor que transformará Latinoamérica y el Caribe. Para que sea, además de ser el continente de la esperanza, sea también el continente del amor. Solo desde la Eucaristía. ¿Por qué razón? Porque la Eucaristía es el amor entregado de Dios. En Jesús es la Pascua, es el centro de la fe. Entonces, desde esta experiencia, el capítulo 4 llama a la vocación de los discípulos misioneros a la santidad, llamados al seguimiento de Cristo. Entonces, se nos ofrece, en este caso, a participar en el bautismo de la vida del resucitado. Y recuerden que ya el Concilio Vaticano II lo decía, los bautizados participamos de la misma vida divina y somos realmente santos. O sea, la propia existencia del cristiano es existencia en Cristo, es existencia santa. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos creído que la santidad es algo extraño, algo de gente con poderes, algo de gente fuera de serie. No, no. La santidad es la vida cristiana. En los primeros siglos, si uno ve la Biblia, uno ve cómo Pablo llama a los santos de Jerusalén, a los santos de Antioquía. Los santos son los cristianos. Ser cristiano y santo es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque la santidad no es algo que yo logro. Creer eso es caer en el pelagianismo, que es una herejía.
Yo puedo conseguir por mi fuerza la santidad a punta de hacer cosas buenas. No, no, no. La santidad es un don. Es un don, primero. Dios, al hacernos parte de Cristo, nos ha hecho santos. Y a la vez es una tarea de vivir como santos. Somos santos, pero también estamos llamados a vivir como santos. ¿Y cómo se hace eso? Configurados con el Maestro. Configurarnos con Jesús. Admirados de Jesús. Fascinados de Cristo. Entonces, aquí se nos llama a fascinarnos con Jesús y enviados a fascinar a los demás. No vamos a anunciar el evangelio para que la gente venga a la iglesia. Nada más. No, vamos a anunciar el evangelio para fascinar a la gente con Cristo. Y que nuestra vida, nuestras relaciones fascinen a la gente. Y esto solamente se puede hacer si estamos animados por el Espíritu Santo. Animados. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Por eso es importante para los discípulos misioneros la comunión en la iglesia. La comunión de los discípulos misioneros, que es el capítulo 5. Estoy llamados a vivir en comunión. Esto es sumamente importante porque sin comunión no hay testimonio. Jesús dice que todos sean uno para que el mundo crea. O sea, el mundo creerá en la medida en que nosotros seamos una iglesia comunión. Una iglesia que vive anticipadamente ya la belleza del amor final. La iglesia debe ser la maestra del amor. Los que somos iglesia estamos llamados a ser maestros del amor. Entonces se presentan los lugares de la comunión. Y en primer lugar está la diócesis y la llamada a la conversión en la diócesis. Luego las parroquias, los grupos, los movimientos, las comunidades eclesiales de base, las conferencias episcopales. Entonces se nos llama pues a el camino de cada uno en la iglesia. El obispo es el discípulo misionero de Jesús, sumo sacerdote, es decir, el que da lo sagrado. Los presbíteros, discípulos misioneros de Jesús, buen pastor, con una identidad en la que se basa en Jesús, buen pastor, con olor a oveja, como dirá después el mismo Benedicto y luego Francisco. Los párrocos han de ser animadores de la comunidad. O sea, una parroquia, una comunidad, depende de cómo vive el párroco con la comunidad. Apareciera es algo fenomenal, dice. La renovación de la parroquia existe y exige actitudes nuevas en los párrocos y en los sacerdotes que están en ellas, que están al servicio de las mismas. La primera exigencia es que el párroco sea un auténtico discípulo de Jesucristo, porque solo un sacerdote enamorado de Jesús puede renovar una parroquia. Es decir, renovar la parroquia significa renovar, hacerla nueva. ¿Nueva en qué sentido? En el evangelio, en el amor a Cristo. Entonces, está la llamada a las comunidades, las llamadas a los diáconos permanentes, a los laicos y a las laicas que deben ser luz del mundo. El pueblo santo de Dios ha de ser luz del mundo. Es decir, todos los que participamos en la iglesia, en la parroquia, en los grupos, hemos de ser luz del mundo. Imagínense que nosotros participamos de la iglesia, de la parroquia, de algún grupo. Y cuando llegamos a casa, somos unos ogros, vulgares, patanes, groseros, gruñones. Entonces, ¿qué testimonio damos? No somos maestros de amor. No somos testigos de luz del mundo. No somos comprensión. Entonces, por eso es que es tan delicado esto. El capítulo 6 de Aparecida habla del itinerario formativo de los discípulos misioneros y llama a una espiritualidad trinitaria de encuentro con Jesucristo, que debe desembocar en una espiritualidad de comunión. Entonces va a presentar el encuentro con Jesucristo, va a llamar a la conversión primero a los obispos, sacerdotes y diáconos. Es decir, los primeros en convertirnos debemos ser los pastores y convertirnos según el modelo de Jesús.
para entonces llevar a la gente al camino de la conversión. En la medida que los pastores nos convirtamos al amor, entonces la gente creerá que el amor es válido. Si yo les digo a ustedes, hay que convertirse al amor. Y entonces de pronto viene, qué sé yo, Germán o Yanni me dice, padre, ¿qué le parece? ¿Qué? Y le meto un regaño. Entonces, el amor que he dicho que hay que vivir es solo teoría. Es solo teoría. O si una persona de pronto dice algo de uno y uno se pone bravo y le quita el habla. Está un antitestimonio terrible. Es pura teoría. El camino testimonial es camino de amor, de comprensión, de entrega. Y en esto presenta entonces a María, discípula misionera, modelo de iglesia. María está presente en el documento de Aparecida como modelo de iglesia. Y también los apóstoles, San José, y pues se nos llama un proceso. Aparecida, a diferencia de otros documentos, va a organizar un proceso discipular. Dice, hay que hacer procesos. Estos procesos comienzan así. Primero, el encuentro con Jesucristo. No puede haber proceso si no hay encuentro con Jesucristo. Ahí comienza todo. Entonces, ¿quiénes serán sus discípulos? El que se encuentre con él. ¿Sí? Por eso la importancia del querigma. El querigma va a ser el que va a comenzar el proceso. El querigma me impacta con Jesucristo. El querigma me hace vivir la pasión con Jesús. Ser apasionados. Y esa atracción fascinante. Después de ese querigma viene la conversión. O sea, nos tenemos que convertir. Yo estaba errado en mi camino. ¿Por qué? Porque estaba en desamor. Y en desamor estamos siempre errados. Entonces, en ese desamor, ahora me doy cuenta que estoy mal y me convierto al camino de Jesús, que es el amor. El tercer paso es el discipulado. Bueno, opté por Jesús, por el amor. Ahora me voy a dejar formar por Jesús. Él va a ser mi maestro, a quien voy a seguir. Y luego, entonces está la comunión. No puede haber vida cristiana sino en comunidad, en las familias, en las parroquias, en las comunidades, en las comunidades de base, etcétera. No puede haber cristiano sin comunidad. Esto también es fundamental. No puede haber cristiano sin comunidad. Ah, no, yo creo a mi manera, yo voy a la iglesia. No puede haber. ¿Ve? Hay que hacer formación de procesos en vista y hacia la comunidad, por lo cual se llama a una catequesis permanente y a una misión permanente. Aparecida va a marcar algo importante. La misión no es en momentos puntuales. La misión es permanente. Cada día levantarnos, debemos ser conscientes de ser discípulos misioneros. Permanentemente ser luz del mundo. Permanentemente ser instrumentos del amor de Dios. Y para ello hay que vivirlo en la familia, que es la primera escuela de fe, en las parroquias, en las pequeñas comunidades eclesiales, en los seminarios y casas de formación y en todos los lugares donde se forma la educación católica, centros educativos, universidades, colegios, en todos ellos. Y la tercera parte del documento habla de la vida de Jesucristo para nuestros pueblos, la misión de los discípulos misioneros al servicio de la vida, o sea, vivir y comunicar la vida nueva en Cristo a nuestros pueblos. Nuestros pueblos están esclavizados, que están sufrientes, que están creyendo que no tienen nada, comunicar la vida nueva de Jesús. Es decir, Jesús está al servicio de la vida y la iglesia está al servicio de la vida. Por lo tanto, ver las dimensiones de esa vida en Cristo. Así, las comunidades tienen una misión y es comunicar la vida abundante de Jesús. Y aquí se toca un tema fundamental que es la conversión pastoral. Esta conversión pastoral llama a todos a convertirnos a Cristo, a vivir el reino de Dios y la promoción de la dignidad humana. Todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, puesto que todos somos
hijos de Dios e hijas de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Por eso la renovada pastoral social ha de promover una dignidad humana integral y descubrir lo que decía ya Puebla, los rostros sufrientes que nos duelen, los enfermos, los adictos, los detenidos en las cárceles, todos en particular. Y ver así también el tema de la familia, personas y vida, el tema del matrimonio, los niños, los jóvenes, los adolescentes, a todos ellos anunciarles la vida a los ancianos, a la dignidad de las mujeres y su participación en la iglesia. Es una llamada continua a ver la vida abundante de Cristo en todos y en todas, para llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo sigue llamando hoy para que nosotros seamos instrumentos suyos. El camino eclesial de todos nosotros es ser instrumento del Espíritu. Es tomar la misma actitud de Jesucristo cuando sale del Jordán. Tomar nuestra vida bautismal como Jesús. Cuando Jesús salió del Jordán, dice, se dejó llevar por el Espíritu. Se dejó conducir por el Espíritu al desierto, aunque iba a ser tentado por Satanás. Igual nosotros, desde la vida bautismal, dejarnos conducir por el Espíritu al desierto, a nuestras vidas. Es decir, el camino de fe no se va haciendo fuera de nosotros, se hace dentro de nosotros. Por eso hay que ir al desierto, que significa la vida. Y entonces, en ese desierto, dejar que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca. Entonces, con esto cerramos así rápidamente los puntos de Aparecida, invitándoles, claro, a que lo leamos, porque es importante tener una idea de Aparecida, porque a partir de este viernes, o sea, los siguientes viernes, iremos viendo ya cómo la fuerza de Aparecida, que viene también de otros puntos, viene de Benedicto, viene de San Juan Pablo II, de Santo Domingo, viene de la conferencia de Santo Domingo, la conferencia de Puebla, de la conferencia de Río, de la conferencia de Medellín. Esa fuerza de la vida eclesial, cómo se va a explotar en el hoy de Francisco. ¿Y por qué Francisco está llamando a un camino eclesial, pastoral, que para mucha gente ha sido como novedoso, pero que en realidad es consecuencia de todo un caminar eclesial? Entonces, con esto dejo abiertas unas preguntas, algunos minutos, para si alguien quiere preguntar algo, quiere de pronto añadir algo, quiere de pronto aclarar algo, pues están abiertos los micrófonos, pueden abrir sus micrófonos y compartir o participar. O todo está muy claro o no se entendió nada. Buenas noches. Buenas noches, a ver. Bueno, solo lo que quería compartir es que creo que definitivamente que para seguir a Cristo uno tiene que no solo desear escuchar la palabra, sino también querer interesarse en el contexto de toda la vida cristiana que ha venido desde los primeros tiempos hasta nuestra actualidad, y que creo que estos documentos inspirados igual que en aquellos tiempos cuando los apóstoles por el Espíritu Santo son una manera de nosotros poder encaminarnos para que la iglesia siga creciendo. Y como dijo antes, creo que lo más importante es que tengamos el interés de leerlos, aunque a veces uno, pues la lectura uno puede pensar que es tediosa o que uno tal vez no tenga el tiempo. Esa es la primera excusa que uno busca, pero que es importante, y que para poder entenderlo, para poder hacer de pronto preguntas un poco más profundas y llevarlas a la vida de cada uno, es importante leer ese documento, esos textos. Muchas gracias por el aporte. Esta es una oportunidad para que todos los que estamos aquí conectados, bueno, digamos, de aquí al viernes, al próximo viernes, tengo 8 días
En 8 días puedo leer el documento de Aparecida y así estar fresquitos para cuando veamos el siguiente documento. Entraremos en Francisco y para ello iremos viendo documento a documento de Francisco y ver cómo se va desarrollando en su pensamiento lo que ya fue aportando en Aparecida. Gracias. ¿Alguien más? Importante, bueno, varias cosas, padre, pero bueno, ahorita solo voy a mencionar que importante siempre recordar nosotros, no olvidar y recordarle a los demás que nosotros somos la iglesia y que la iglesia está para evangelizar, como usted lo dice, y no nada más ahora, usted lo dice en cualquier momento, ya sea homilía, formación, y eso es importante que no lo olvidamos, porque fuimos bautizados con esa misión, pero a nosotros se nos olvida fácilmente y creemos que solamente pues son aquellos los que les llaman misioneros, sacerdotes y demás, pero es importante recordárselo a los demás que nosotros somos la iglesia y que para eso es que existe, porque a veces tergiversamos todo y muchas veces a nuestra conveniencia. Entonces es muy importante eso que usted mencionó. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Padre, mire, respecto a ese compromiso que usted estaba mencionando, que los párrocos han de ser animadores de las comunidades, nosotros también tenemos pues el compromiso, todos los bautizados tenemos el compromiso de evangelizar. A mí me gustaría así que puntualizara algunos aspectos, cómo nosotros podemos fascinar, o sea, cuando vamos a evangelizar, que como bien lo dice Aparecida, va a ser desde los distintos ambientes donde estamos partiendo de nuestras familias. O sea, ¿cómo podemos nosotros llevar esa presencia de Jesús en nosotros, de creernos luz, como usted decía en un programa reciente, creernos que somos luz y que llevamos esa luz a otros para que esa otra gente se fascine y no queden así también como usted estaba diciendo en algún momento, que de repente libremente deciden, o sea, no participan en la comunidad, sino que voy a la misa si quiero, si no quiero, me congrego aquí, me congrego allá, pero no tienen como ese calor dentro de la comunidad, o sea, no establecen lazos firmes en una comunidad, sino que saltan de aquí, saltan de allá. Entonces, algunos tips así puntuales, como nosotros como evangelizadores, primero que nos creamos eso de que nosotros somos luz, y cómo llevamos nosotros esa fascinación al resto de esa población sedienta, esa población que está esperando. Bueno, recuerda que lo que decíamos hacia el final ya, que hay unos procesos. El primer proceso es la fascinación en Cristo, que se me da cuando recibo el querigma. Le creo al Evangelio, le creo a Cristo, quedo fascinado de él y empiezo a ser discípulo de él. Ese ser discípulo significa que yo le entrego el timón de mi vida a él para que él me conduzca. Y por lo tanto, la respuesta muy simple es lo que decía San Juan en su carta, dice, Dios es amor y donde la gente se ama, ahí está Dios. Es decir, la manera de fascinar es que nos convirtamos en canales del amor de Dios, canales de su ternura, canales de su perdón, canales de su misericordia. Cuando me vuelvo comprensivo en la vida práctica, cuando no levanto la mano para juzgar, sino para levantar, cuando comprendo que más allá de lo que se ve físicamente, hay una cantidad de santos y santas que ni ellos mismos lo saben, pero desde la mirada del corazón lo puedo ver. Son los caminos para fascinar. ¿Cómo nos fascinamos nosotros cuando vemos gente que se aman? Dice, el texto dice que en los pueblos, la gente, en Hechos de los Apóstoles, la gente se iba adhiriendo al cristianismo y decían, miren cómo se aman. Y cuando miran cómo se aman, eso hace que la gente quiera participar de las comunidades, porque todo el mundo quiere estar donde hay amor. Eso es realidad. Si voy a una comunidad y yo experimento esa comunidad, amor, acogida, entonces yo quiero estar ahí, quiero llevar a los demás allí. Pero si en la comunidad encuentro celos, envidias, contiendas, cerrazón, no hay comunión, no hay amor, entonces yo no quiero estar ahí. Entonces, por eso, la mayor evangelización es la fascinación desde el amor, la ternura
y la compasión. Muy bien, Padre, muchas gracias. Gracias a ti, gracias. ¿Alguien más? Si no hay más nadie, entonces cerramos con una oración. ¿Había una pregunta por ahí? Sí, Padre. Recordando de que si uno observa su vida en la actualidad, ¿verdad? Y la tira a un tiempo atrás y uno llega a ver los cambios que la palabra ha hecho en uno, entonces uno puede testificar con su propia vida, dar un testimonio cuando va a evangelizar. Porque verdad que a veces uno dice, no, hombre, yo no he hecho nada, pero si uno empieza a analizar su vida, puede ver que hace 10 años no era rebelde, era soberbio, era malcriada. Uno dice que, bueno, yo no me sé, pero sí mataste con la lengua. Y te pones a analizar en la actualidad y ves que no. Dime. Eso, exactamente. Esos procesos son, Sí. esos procesos son como círculos concéntricos. El primer proceso es fijarse en mí. Luego me hago fascinante y fascinador en mi familia. Yo tengo que fascinar a mi familia. Y luego fascinar a mis vecinos. Luego fascinar al grupo eclesial. Luego al grupo parroquial, o sea, en círculos concéntricos. Luego a la misión más allá de la parroquia. Por eso que se suele decir que no puedo ser luz en la calle y oscuridad en la casa, porque eso no es testimonio. Yo debo estar consciente que el cambio que Dios hace en mí, que no es un cambio a mi manera, recuerden que por encuentro con Jesucristo, debe llevarme a un cambio en mi familia, donde me vuelvo amor, acogida, comprensión, perdón, acompañamiento. Ya no juzgo a mis hijos, ya no juzgo a mi esposo, a mi esposa, ya no juzgo a mi hija, no juzgo a la suegra, sino que me vuelvo un vaso de comprensión. Me vuelvo una taza de ternura, me vuelvo un plato de misericordia para los demás. Es decir, me vuelvo un signo de Dios. Es el camino. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que nuestro problema estamos siempre viendo lo malo. Hay que aprender a ver lo bueno. Lo mejor de todos, que es ser el hijo o la hija de Dios que está frente a mí y que está en mí. Dejar a un lado lo que siempre hemos hecho. Estar juzgando a los demás para entrar en el camino del amor. Entonces, bueno, cerramos. Vamos a, gracias por todo. Vamos a pedirle a alguien que haga la oración final, a ver si lo hace de pronto alguna de ustedes, el que quiera cerrar pues este encuentro con una oración. Padre, voy a iniciar la oración, pues. Hágala, pues sí, cómo no. Señor, en esta noche te doy muchas gracias por ese mensaje de amor, de paz, de santidad que tú has traído a mi familia, sabiendo que estoy llamada a vivir en la santidad, aunque una santidad lejos de Cristo no puedo, porque soy frágil, soy débil, pero le doy gracias al Señor que siempre me tiene en su mente, porque en verdad yo ni me imaginaba que iba a actuar hoy, o que iba a escuchar esta enseñanza de Cristo, que una vez me llama al amor, a la paz, a vivir en una comunidad para conocer más de Él. Así que yo le doy gracias, y a las hermanas también que han participado, pues, que sepamos que somos los hijos mimados de Cristo, amados de Él, y que así estamos llamados a amar al prójimo. Que nos cuesta, sí nos va a costar, pero apoyados en Cristo, todo lo podemos. Gracias, Señor, por este día, y gracias y bendiciones al Padre Rory también. Amén. 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 En el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por la participación y bendiciones. Bendiciones. Gracias a usted.
Felicidades, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Excelente noche. Igual, buenas noches a todos y a todas. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bendiciones, gracias. Hasta luego. Ah.